encontramos en la playa de lo que fue la Vila Olímpica de Barcelona. Hoy vamos a entrevistar a Jordi Osua, que es licenciado en Ciencias del Deporte y también ha estudiado teología, con lo cual hace un vínculo entre el deporte y la teología. Y vamos a hablar con él sobre religión y deporte. Jordi, además de la docencia y de otras actividades, también comunica en diferentes medios en torno a este tema del deporte. Contamos ya en Cruzando Fronteras con Jordi Osua. Jordi, bienvenido a Cruzando Fronteras. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación a tu programa. La verdad que creo que es un tema apasionante y no lo hemos tratado tanto en Cruzando Fronteras, con lo cual vamos a profundizar en un asunto que es de vital importancia para muchísimas personas. Pero antes de entrar en este asunto de hoy de la religión y del deporte, porque también haremos otro programa sobre religión e iglesia, vamos a conocerte a ti un poquito más. ¿Quién es Jordi Osua? Pues Jordi Osua es un creyente aficionado al deporte en general, pero sobre todo al fútbol. Y para entender un poco la importancia de estos dos aspectos en mi vida, creo que se verá muy claro explicando cuál es el lugar en el que pasé mi infancia y adolescencia, dónde está situada la casa de mis padres, ¿no? Que está situada justamente a 300 metros de la parroquia de Santa Tecla y a 300 metros del campo del Barça, con lo cual es un punto equidistante que de alguna manera es una metáfora, ¿no? de lo que es mi persona y mi vida y mi relación con estos dos ámbitos de la cultura y estas dos aficiones, ¿no? Entre comillas. De alguna manera en mi vida, pues al principio transcurrieron de forma paralela estos dos ámbitos y hasta que, bueno, en un momento dado pues llegaron a cruzarse, ¿no? Yo desde pequeño pues siempre había practicado deporte, estudié la licenciatura en Educación Física, fui profesor de Educación Física y por otro lado pues también vinculado con mi familia, pues desde pequeño siempre fui a la parroquia, recibí los sacramentos, estudié también, me interesó mucho la teología y estudié la diplomatura eclesiástica y luego la diplomatura en ciencias religiosas y la licenciatura en l'ISCRET de Barcelona. Y justamente para acabar la licenciatura pues tenía que hacer una tesina, un trabajo de investigación y decidí realizarlo sobre el deporte analizado desde la sociología de la religión. Fue una tesina que justamente me dirigió Josep Otón y en la cual, pues, a partir de las publicaciones del deporte y de la religión en las cuales se hablaba del deporte como una religión, pues planteaba si realmente el deporte se había convertido en un sustituto funcional de la religión, si era una realidad profana a la cual se habían trasladado algunos elementos del sagrado o simplemente una religión moderna. Bueno, pues yo creo que de todo esto iremos hablando a lo largo de este programa, pero ya te tenemos aquí una pregunta sorpresa preparada, a ver quién te pregunta y de qué te va a preguntar. Hola Jordi, como bien sabes estamos en el barrio de Las Corts, tu barrio de cuando eras joven, cerca de la parroquia Santa Tecla, del campo del Barça, y aquí detrás tenemos el edificio. En este edificio de aquí detrás es donde tenía su casa Manuel Vázquez Montalbán, el escritor de novela negra, pero periodista y tan conocido. Pues cuando él escribía, pues el fútbol era una cosa mal vista, ¿no? Era una cosa como para gente ignorante, gente que no tenía cultura y tal, ¿no? En cambio él, en esta casa, cuando acababan los partidos, se reunía con todos sus amigos, que eran unos intelectuales, escritores, etcétera, y reflexionaban sobre el fútbol de una manera mucho más humanista, ¿no? Una manera mucho más profunda, ¿no? Pues bien, mi pregunta es, ¿cómo te ha influido a ti en tu pensamiento sobre el deporte, en tu manera de entender el deporte, pues la figura de Vázquez Montalbán y sus escritos? Hombre, Josep, qué bien, mira, justamente ahora acabo de hablar de ti y recibo tu pregunta. La verdad es que la figura de Vázquez Montalbán ha sido muy importante en mi relación con el deporte y la religión.
tú lo sabes porque fue justamente gracias a que me regalaste en su día el libro Fútbol, una religión en busca de un Dios, de Vázquez Montalbán, que empecé a conocer a este autor. Y bueno, hay algunas curiosidades, ¿no? De alguna manera misteriosas o providenciales que nos relacionan a los tres, ¿no? A Vázquez Montalbán, a ti y a mí. Seguramente en algún momento de nuestra vida coincidimos los tres en el barrio, ¿no? Como bien dices, él vivió aquí en el número 13 de la calle María Barrientos durante unos años, y mientras yo debía tener 1, 2 o 3 años, pues antes de que él se trasladase a Vallvidriera, es muy probable que nos cruzásemos por la calle en algún momento los tres sin conocernos todavía. Y la otra curiosidad de este libro es que se trata de un libro póstumo que salió publicado después de que Vázquez Montalbán ya hubiese fallecido, y la edición pues corrió a cargo de su hijo Daniel, que con el material que Vázquez Montalbán había dejado en su ordenador, donde ya tenía los artículos que quería recopilar en este libro, pues acabó de realizar la edición. Y justamente Daniel Vázquez hace unos meses escribió un libro dedicado a su segundo hijo que falleció a los 11 años de edad, y en el cual explicaba que se relacionaba con él una vez muerto, que tuvo la necesidad de ir a Asís a encender una vela para su hijo, y que tenía pues, como la conciencia de que en algún lugar estaría junto a su abuelo, ¿no? Entonces a partir de ahí él se declara como un falso ateo, ¿no? De alguna forma él en su educación no es creyente, pero ha sentido esta necesidad de creer y de realizar estas prácticas rituales para poder seguir en comunicación y en comunión con su hijo y con su padre. Bueno, después de estas anécdotas ya respondo a tu pregunta, Josep. Pues para mí ha sido fundamental Vázquez Montalbán por 3 aspectos. Primero, porque me he sentido muy entendido en cuanto a mi afición deportiva. De alguna manera, leer sus escritos es como si, bueno, cuando alguien te radiografía por dentro y te sientes completamente entendido, identificado con su manera de vivir la afición por el deporte y la afición por el fútbol, ¿no? Un vínculo emocional que él estableció desde pequeño, desde la infancia, y que mantuvo hasta los últimos días de su vida. En segundo lugar, también porque él no solo convirtió el fútbol en una afición, sino que hizo reflexión sobre el fútbol. Y en una época en la cual el fútbol era considerado pues, un elemento de alienación o un simple pasatiempo o entretenimiento, pues él quiso profundizar un poco más y con el aparato de alguna manera, instrumental científico que él había adquirido en la universidad, pues analizarlo más profundamente y reflexionar sobre exactamente qué sentido tenía para la sociedad y para las personas. Y lo último, pues justamente el título de ese libro que me regalaste, ¿no? La concepción suya del fútbol como una religión. Él explica que de alguna forma los seres humanos tenemos la necesidad de relacionarnos con la victoria, con la derrota, y que de alguna manera los deportistas son como esa especie de mediums o sacerdotes a través de los cuales podemos nosotros obtener o acercarnos a esa victoria, ¿no? Y también toma una posición también crítica respecto al fútbol como religión de consumo, ¿no? Dice que de alguna manera se ha desvirtuado ese vínculo religioso, ese vínculo emocional, y se ha utilizado sobre todo para llevar a los aficionados, a los espectadores a consumir productos de esa religión, y de alguna manera denuncia como una idolatrización dentro de la propia religión futbolística. Pues agradecemos mucho a Josep Otón su presencia de nuevo en nuestro programa. Y continuamos hablando de deporte y religión. En la cima del ritual futbolístico está el gol. ¿Podríamos decir que se ha divinizado el deporte y que se ha hecho una transposición de los elementos atribuidos a Dios al mundo deportivo? Uy, Fernando, en esta pregunta tocas muchos aspectos, ¿eh? Mira, me gustaría aprovechar para explicar algunas cosas y al final dar respuesta, ¿no?, a lo que comentas. Lo primero, el fútbol como ritual, ¿no? Es uno de los elementos que
que lo acerca a la religión, ¿no? De alguna manera el partido semanal o cada 3 o 4 días es el ritual al cual deben asistir obligatoriamente pues, los fieles, ¿no? de la religión deportiva, de la religión futbolística en este caso, ¿no? Como si de los creyentes que tienen que ir a la misa dominical, ¿no? Pues de la misma manera, ¿no? Es el ritual central, el partido, el que de alguna manera da sentido pues, a la religión futbolística y permite al espectador participar en ella, ¿no? Y dentro de este ritual, pues el momento álgido es el momento de la consecución del gol. Esto es muy importante en el fútbol porque el fútbol tiene una característica y es que los goles en general acostumbran a escasear. Por lo tanto, cuando se produce un gol, de alguna manera es un pequeño milagro que no sucede habitualmente o que no se da siempre, ¿no? Por eso es tan importante la figura, como tú dices, del delantero que ejerce, es una figura mítica, como pues el héroe o ese sacerdote, ¿no? Ejerce intermediario con la victoria a través del gol. Normalmente se asocia el gol al delantero centro, pero también es importante el portero, ¿no? La persona también encargada de evitar esos goles, ¿no? Aquí encontramos también elementos con simbolismo muy importante. La portería, que es como la puerta, ¿no? De acceso a otra realidad, pues a la cual en la cual hay que introducir el balón. El portero, que era llamado cancerbero. El cancerbero era el monstruo de 3 cabezas, ¿no? Que vigilaba las puertas del Hades, ¿no? Por lo tanto, es que está llamado a impedir, ¿no? Que se pueda atravesar esa puerta, ¿no? Y por eso también en la literatura de Vázquez Montalbán dedicó una novela titulada El delantero fue asesinado al atardecer, en la cual uno de los anónimos que recibía este delantero decía: ¿por qué habéis usurpado la función de los dioses? El delantero centro morirá al atardecer. Es decir, que al final asume el delantero al asumir esta función de conectar al aficionado con una realidad sobrenatural que solo pertenece a los dioses, pues tiene también que pagar ese precio, ¿no? Ujú. Entonces, lo que tú, la pregunta que al final me referías, pues sí, realmente hay, algunos de los elementos de la religión sagrados se han pasado al deporte. Pero seguramente esto tiene que ver con que en parte las religiones por su proceso de alguna manera de racionalización, incluso de desmitificación, muchos elementos relacionados con lo mítico, con lo simbólico, con lo ritual, pues han quedado un poco abandonados y esa es una necesidad que el hombre de alguna manera antropológicamente tiene y que si no puede cubrir pues, dentro de las religiones, pues seguramente la cubre en otros ámbitos como puede ser el deporte. Hace un momentito también hacías alusión a esta pregunta, pero creo que podríamos seguir profundizando. ¿Cómo en un mundo globalizado el deporte puede convertirse en una religión que sustituya los diferentes credos locales y uniformice símbolos y también mitos e incluso rituales? Sí, como casi todas las religiones, el deporte tiene una vocación de universalidad, ¿no? Diríamos una vocación católica, ¿no? Una vocación de llegar a todos los lugares, ¿no? No olvidemos que el deporte moderno, de entrada, es un producto europeo. Nace en Europa y desde Europa pues llega a Estados Unidos y a Sudamérica, pero en otras partes del mundo pues existen otras prácticas diferentes, ¿no? Entonces, en esta transformación del que comentaba antes, que denunciaba Vázquez Montalbán, del fútbol como una religión de consumo, pues claro, el interés es que cuanto haya un mayor número de consumidores posible, ¿no? Por lo tanto, cuanto más se globalice esta religión, cuantos más espectadores tenga, más éxito podrá tener. Por lo tanto, esto que ha sucedido que a partir del año 2000, del siglo XXI, por ejemplo, en los mundiales de fútbol, pues se alterna un mundial en Europa y otro mundial pues para abrir otro mercado diferente, ¿no?
Así hemos tenido pues el Mundial de Sudáfrica, más recientemente el Mundial de Qatar, tuvimos en el 2002 el Japón y Corea, para intentar exportar de alguna forma esta religión a otros lugares. Entonces sí que se pretende establecer en todos los lugares del mundo, pero también es verdad que a la vez es una religión que permite la expresión de las identidades locales. Aunque sea global, no por ser global quiere por así decirlo, eliminar la religiosidad local en relación al fútbol, ¿no? Entonces permite pues que igualmente, aunque haya un rito general, pues sí que haya expresiones o manifestaciones locales vinculadas a los equipos. Entonces, cada afición pues, puede llevar sus camisetas, puede llevar sus bufandas, puede llevar sus banderas. Por lo tanto, hay una expresión de una identidad propia, aunque se trate de un fenómeno global que quiera llegar a todos los lugares. También en un mundo globalizado, el deporte contemporáneo se va a emancipar de la tutela de las instituciones religiosas, ¿no es así? Sí, esta también es una cuestión muy curiosa. De alguna manera, si hacemos un análisis histórico de la relación entre deporte y religión, pues veremos que hay puntos en común, pero cada vez más se debilita esta relación y cada vez más el deporte pasa a ser una instancia autónoma de lo religioso y por lo tanto de alguna forma entrar en competencia, ¿no? Sobre todo uno de los aspectos en los que esto es más marcado es en relación al calendario de las competiciones, que de alguna manera responde a los intereses económicos de las televisiones y, por ejemplo, pues muchas veces entra en contradicción o choca con las religiones tradicionales, ¿no? Por ejemplo, ya es muy habitual que cada año practica en el día más importante del catolicismo, como es la vigilia pascual, pues siempre hay algún partido de fútbol, ¿no? Por lo tanto, esos aficionados que ven o que asisten, pues no pueden compatibilizar, ¿no? Y esto al final, el deporte se ha acabado imponiendo en este sentido de la religión, ¿no? Por ejemplo, lo que son las carreras de motociclismo, el campeonato que se disputaba en el circuito holandés de Assen durante muchos años, hasta el año 2011 o 2012. En ese circuito era el único en el que se disputaban las carreras en sábado, para de alguna manera respetar que el domingo era el día dedicado a Dios. Pero ya desde hace unos 10 o 15 años, pues los intereses económicos y televisivos acabaron por romper con esa tradición, ¿no? O en Estados Unidos, por ejemplo, hasta el año 2008, el equipo de baloncesto de la ciudad de Utah, que es una ciudad creada por los mormones, pues nunca había jugado en domingo. Pero todas estas cosas, de alguna manera, cada vez se van perdiendo porque entran como en conflicto estas dos realidades. También podemos verlo, por ejemplo, ha habido mucha polémica en campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos relacionados con la vestimenta, ¿no? En las elecciones o los países de tradición islámica, pues las mujeres que querían competir con el velo o camisetas de tirantes pues que querían ponerse debajo otra camiseta que cubriese los hombros. Entonces, la autonomía hace que muchas veces pues no haya conflicto y no se entre en diálogo y de alguna manera los que salen perdiendo son los deportistas. Sí que es verdad que alguna vez el deporte se adapta a la religión, ¿no? Y, por ejemplo, ahora recuerdo en el Campeonato de Europa de Baloncesto que se disputó aquí en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, creo que fue en el año 2004. En la final participaba el equipo israelí del Maccabi de Tel Aviv y justamente ese día se celebraba, al iniciarse la noche, el Día del Recuerdo en Israel, que es un día dedicado en honor de los militares fallecidos y de las personas fallecidas en actos terroristas. Y la organización de la competición decidió adelantar la final de las 6 de la tarde a las 4 de la tarde para asegurarse que acabaría antes de que empezase a anochecer y por lo tanto se pudiese respetar ese día en Israel. Ujú. También podríamos decir que los estadios se han convertido en unas catedrales inmensas donde se reúnen los aficionados que se convierten en fieles
que de alguna manera salen de su individualidad para tener un espíritu más comunitario y también para poder expresar una especie de fervor casi religioso, ¿no? Sí, aquí también hay muchos aspectos a comentar. Estadios como catedrales, efectivamente así es. De hecho, por ejemplo, hay un estadio que es el del Athletic Club aquí en España que se conoce tal cual como la catedral, ¿no? Si antes hablábamos de que el partido era el rito central de la religión futbolística, pues lógicamente este rito se ha de celebrar en un lugar sagrado, ¿no? Y este lugar sagrado en el cual se celebra este rito son los estadios, ¿no? Tal es la sacralidad que recibe el estadio que muchas veces algunos de los objetos que se encuentran en ellos pues se les atribuye también una cierta sacralidad y son conservados en los museos o a veces incluso los propios aficionados se lo quieren conservar esos objetos de recuerdo en su casa, ¿no? Acostumbra pasar pues cuando algún campo se cierra pues con la hierba, por ejemplo también ahora que se han hecho las obras de reforma del campo del Barça, pues a los socios se les ha dado la oportunidad de quedarse con el asiento en el que habían estado tantos años siguiendo a su equipo. Dentro del estadio también encontramos lugares sagrados como el vestuario, donde se dice que no puede entrar cualquiera, o incluso en muchos campos ya se están construyendo columbarios para que las personas puedan dejar allí sus cenizas y digamos que puedan reposar cerca de ese lugar sagrado o siguiendo, ¿no? ese ritual que también seguían en vida, ¿no? Por lo tanto, tenemos el estadio como este lugar que conserva esta sacralidad. Las aclamaciones litúrgicas. Una de las cosas que decía Van Horacio Montalbán es que el grito de Barça, 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 que se escucha en el Camp Nou, pero en el pabellón de baloncesto es especialmente tribal ese grito, ¿no? Pues se lo comparaba con el Santus, Santus, Santus de la liturgia católica, ¿no? Y es verdad que en el ritual futbolístico pues está lleno de aclamaciones, de cantos de entrada, como puede ser el himno del club, cantos en determinados momentos del partido para animar, para celebrar. Y estos cantos, estas aclamaciones, pues consiguen este efecto de que los individuos se sientan que forman parte de un colectivo, ¿no? Esto lo estudió muy bien Durkheim al estudiar las religiones aborígenes australianas y él denominaba esto un estadio de efervescencia colectivo, que a través del canto, a través del ritmo, a través de los movimientos corporales, pues se entraba en este estado un poquito de trance. Incluso Vázquez Montalbán a veces habla también de la comunión de los santos. Se genera una especie de cuerpo místico que la propia colectividad es como es el Dios, ¿no? La propia colectividad de alguna manera representa simbólicamente al propio equipo, ¿no? Jordi, ¿los acontecimientos deportivos confluyen en una nueva mentalidad afín a los principios postmodernos? Cuando estudié desde la sociología de la religión el deporte contemporáneo, una de las cosas que hacían muchos autores es que se adaptaba muy bien a las características de lo que ellos llamaban la religión moderna, ¿no? Que algunas de sus características son la experiencia, el hecho de generar experiencia, de lo sensible, lo estético, el hecho de ser individualista, el hecho de deificar el consumo, el hecho de buscar comunidades emocionales, el hecho de revalorizar la metáfora o el mito, ¿no? Estas características cuadran perfectamente con el fútbol y por tanto con las características de la posmodernidad, ¿no? Pero sí que hay dos cosas que destacan más, ¿no? Una es que la visión de la historia en la posmodernidad no es lineal, no es una visión de progreso, sino que es más bien una visión circular, un eterno retorno, ¿no? Y de alguna forma las competiciones deportivas reflejan muy bien este eterno retorno, porque se repiten continuamente, porque cuando acaba una temporada, bueno, hay competiciones deportivas que son anuales, otras son bianuales, otras cuatrianuales, pero sabes que siempre va a volver a llegar otra competición, ¿no?
y esto de alguna manera pues reduce un poco la angustia, ¿no? Pues del ser humano ante la incertidumbre de qué pasará. Y también de alguna forma ofrece nuevas oportunidades, porque tú puedes haber perdido una competición o un partido, pero sabes que al año siguiente volverás a tener otra oportunidad de poder volver a ganarla o de poder volver a enfrentarte a ese equipo y ganarlo, ¿no? Y la otra cuestión también es que el deporte permite de alguna manera una concepción abierta de la identidad, en la cual no hay compromisos para siempre, ¿no? Sí que es verdad que siempre que se ha dicho, y es así, que igual las personas pueden cambiar, incluso se ha dicho de Dios, que yo lo veo más difícil, pero sí de pareja, pero que nunca cambian de equipo de fútbol. Es verdad que de equipo de fútbol seguramente no vas a cambiar, pero es posible que tu adscripción al equipo sí que pueda tener altibajos en función de que gane o que pierda. Y sobre todo los cambios de equipo se ven mucho con los jugadores, ¿no? Cada vez más estamos en un mercado en el cual pues tú tienes un jugador en tu equipo y no sabes cuánto va a durar, ¿no? Por lo tanto, hasta concuerda de alguna manera con esta mirada, con esta visión de una identidad abierta al cambio, en la cual pues los compromisos no son para toda la vida. Ujú. Tenemos ahora también en este momento del programa una segunda pregunta sorpresa de alguien también muy relacionado con este ámbito. La escuchamos. Es un placer para mí estar participando en el programa Cruzando Fronteras y más todavía hacerlo en el caso de la entrevista con mi buen amigo Jordi Osua. Una amistad que se remonta al menos al año 2008, cuando a raíz de un congreso organizado por mi mujer Emilia Bea sobre Simone Weil, tuvimos la oportunidad de conocer a Josep Otón, con el cual advertimos que compartíamos, más allá de nuestra admiración común a la figura de Simone Weil, afinidades de tipo religioso, de tipo cultural, de tipo social. A través de Josep Otón conocimos la comunidad de amigos de Barcelona, entre los cuales se encuentra Jordi Osua, y desde aquel momento hemos coincidido en muchas ocasiones, tanto en Poblet como en Montserrat, como en Valencia y en Barcelona, y hemos ido profundizando nuestra amistad. Como habéis visto a través del programa, Jordi Osua es una autoridad respecto a la figura y la obra de Vázquez Montalbán. Yo siempre he percibido entre los dos un paralelismo. Vázquez Montalbán supo reconciliar en un determinado momento histórico las izquierdas con el fenómeno del fútbol, ¿no? Y a su vez Jordi Osua ha sabido también reconciliar dos realidades que parecían ajenas, como es el mundo del deporte y concretamente del fútbol y la religiosidad. En este sentido es muy interesante los trabajos que ha hecho, tanto a través de sus colaboraciones periodísticas como de sus libros monográficos, sobre todo respecto a la figura de Vázquez Montalbán, como respecto a su magnífico estudio Esport i Religió, una aproximación fenomenológica. En este sentido, yo te preguntaría, Jordi, desde tu perspectiva de creyente, me gustaría que hicieras una valoración. ¿Cuál crees que es la virtud y el defecto más significativo del deporte rey? Muchas gracias. Hombre, Agustí, qué bien escucharte y volver a verte, aunque sea a través de la pantalla. Con Agustí tenemos una relación, como él muy bien explica, desde hace muchos años. Él es más conocido por ser el secretario de la Academia Valenciana de la Lengua, y quizás no es tan conocida su afición futbolística por el Valencia, y aún menos conocido que en su día compuso un himno alternativo, la letra de un himno alternativo del Alcoy con la música del himno de la URSS. O sea que es una persona que realmente tiene una afición futbolística profunda. También con él pude compartir unos días en Valencia, y una anécdota curiosa que nos pasó es que
Nos llevó un día a comer a una alquería y justamente allí nos encontramos comiendo a un árbitro de primera división, a Mateu Laoz, y a un juez de línea que forma parte de su equipo arbitral, justamente un juez de línea que hacía simplemente unos meses había anulado un gol en una final de la Copa del Rey al Barcelona. Pero fue muy bonito porque tuvimos una conversación sincera y agradable alrededor de ese tema. Y también a Agustí, pues agradecerle que fue una de las personas que revisó mi libro de fútbol y política, bueno, el Vázquez Montalbán, fútbol y política, antes de que saliese publicado, ¿no? Pues la pregunta que me haces, pues mira, yo responderé que lo mejor del deporte rey del fútbol es que nos hayamos podido conocer. De alguna manera lo que el fútbol facilita es que es el encuentro entre las personas, ¿no? En una sociedad en la cual quizás cada vez podemos decir que estamos más incomunicados y nos cuesta relacionarnos con los demás, pues encontramos en el fútbol un lugar común, una experiencia que nos conecta y que nos une con muchas personas, ¿no? En este caso contigo, pero con personas que pueden estar en otros lugares del mundo e incluso también unirnos de una manera especial con personas más cercanas a nosotros o dentro de nuestra propia familia, ¿no? Daniel Vázquez, el hijo de Vázquez Montalbán, decía que seguramente si no hubiese sido por el fútbol difícilmente hubiese podido comunicarse o o conversar con su padre, ¿no? Con lo cual es una herramienta de comunicación muy importante y que nos hace también sentirnos que formamos parte de una comunidad, de algo más amplio que nosotros, ¿no? El propio Vázquez Montalbán, cuando le preguntaban por qué era aficionado al deporte, le decía porque le hacía sentirse pues miembro de los lectores del equipo o de los que siguen con atención el desarrollo de la Liga de Campeones. Es decir, de alguna forma, más allá de la unión o comunión que puedes sentir con los de tu propio equipo, también estás conectado y formas parte de un colectivo de gente que sigue una competición deportiva o que lee unos determinados diarios y por lo tanto compartes esa afición con ellos, ¿no? Y te hace sentirte unido, ¿no? Es de alguna manera, si cogemos la etimología religare de religión, pues algo que nos liga con los demás, ¿no? Que nos une. Y quizás luego a partir de este elemento de unión, pues podemos descubrir otros aspectos de esas personas. Y lo negativo, pues justamente sería la otra cara de esta moneda, ¿no? La división, ¿no? Que a veces genera y que esto muchas veces se puede manifestar en forma de violencia, ¿no? De alguna manera, cuando hay desacuerdo, pues podemos ver al otro pues como un enemigo, ¿no? Y sí que es verdad que es importante, que tiene un cierto componente terapéutico el hecho de poder canalizar la agresividad en un estadio y que eso puede ser positivo, pero que muchas veces se supera esa barrera y se acaban generando episodios de violencia o incluso pues dentro también de las propias familias o con los amigos, momentos de discusión en los que luego ya se pierde la amistad. Pues agradecemos mucho a Agustí Colomer su participación, su colaboración en este programa. Y Jordi, ¿cómo podríamos lograr que convivan adecuadamente religión y deporte? Bueno, pues lo primero yo creo que es que deberían poner en el centro a los deportistas, ¿no? Su libertad de conciencia y sus necesidades, tanto deportivas como religiosas. Entonces habría que buscar puntos de encuentro para que de alguna manera dentro del deporte, pues los deportistas pudiesen expresar su fe, realizar su fe y también pues dentro de la religión pues que hubiese espacio a las competiciones deportivas, ¿no? De alguna forma también sería importante que cada uno pudiese ver lo bueno del otro, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que la religión pues podría adoptar
este sentimiento comunitario de favorecer la comunión entre las personas y también este aspecto un poquito más expresivo, el culto, que quizás en nuestras celebraciones falta. Y por otro lado, pues desde el punto de vista del deporte había que quitarle la trascendencia que muchas veces le damos a los resultados deportivos. Es decir, en la vida hay cosas mucho más importantes que no el deporte. Y también pues ver un poco con ojos críticos algunos aspectos relacionados con los intereses económicos o políticos, y que de alguna forma la religión puede despertar pues esta conciencia crítica. Y ya por último, ¿cómo podríamos trabajar deporte e interioridad? Es un aspecto bastante novedoso y que justamente en uno de sus libros, Integridad Espiritual y Espiritualidad, Josep Otón, pues me invitó a hacer un epílogo y decidí comentar este tema, ¿no? Está claro que el deporte como expresión cultural influye en la interioridad de todos nosotros, ¿no? De alguna manera los deportistas son modelos de comportamiento, a veces positivo, a veces negativo, nos transmiten valores. También, como hemos visto, a través del deporte se establecen vínculos de pertenencia. También el hecho de practicar el deporte pues, nos genera emociones positivas, nos abre a vincularnos con otros, pero tendríamos que también ser, como hemos dicho antes, pues críticos, ¿no? Con un deporte que a veces se centra demasiado en el propio ego, en la propia persona, es narcisista, que fomenta competitividad, que a veces es conformista con la situación política y no intenta buscar cambios políticos y sociales, que en general no está abierto a buscar el interés del prójimo. Todos estos valores habría que incorporarlos para que de alguna manera pues, el deporte buscase una interioridad más abierta hacia la trascendencia. Pues Jordi, muchas gracias por todas estas reflexiones en esta primera aproximación a la religión y el deporte, y ya te invito a que dentro de unas pocas semanas pues podamos seguir hablando, continuar esta conversación, pero centrándonos en deporte e iglesia. Nos vemos pronto, Jordi. Fantástico, Fernando. Hasta pronto. Hasta pronto. Si te ha gustado esta entrevista con Jordi Osúa en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que hagas tus comentarios en las redes sociales. Muchas gracias.